Hola, saludos y bendiciones. Aquí me encuentro. Estoy grabando porque sentí en mi corazón grabar esto. Pero llevaba tiempo que no me conectaba con ustedes y sé que se los debía. Entonces, la razón por la cual estoy, ¿verdad? Aquí grabándoles es porque tuve una invitación a ministrar en una hermosa iglesia a la cual nosotros también cubrimos con amor. Son nuestra familia extendida. La iglesia es en Perú y entonces es una rama de nuestro ministerio Unidos en el Espíritu y estamos bien contentos de que tenemos una familia allá. Así que se nos presentó la invitación de ministrar, se me presentó la invitación de predicar y decidí que en lugar de que sea algo simplemente para la iglesia, como tal, la iglesia local, decidí también que quería que mis hermanos, aquellos que se congregan también virtualmente, puedan también tener la oportunidad de escuchar el mensaje. Entonces, por esa razón es que lo estoy aquí compartiendo con ustedes y obviamente dándole la oportunidad que se puedan conectar. Yo sé que hay personas que en este momento se encuentran congregándose, lo cual es sumamente especial. Eso iba a ser yo hasta que se me presentó obviamente esta oportunidad y estoy aquí congregándome, compartiendo la palabra del Señor con muchos hermanos en Perú y con ustedes también que me están viendo en las redes. Entonces nada, aquí estoy compartiendo el mensaje y estoy compartiendo la transmisión para asegurarme que se vea. También voy a estar en la otra plataforma, así que se va a quedar grabado y simplemente el Señor puso en mi corazón un tema que es sumamente necesario y es acerca de hoy más que nunca nosotros necesitamos aumentar nuestra fe. Hoy más que nunca la iglesia necesita aumentar la fe. Y pues sí, hay mucho testimonio en el cual yo he tenido que agarrarme y creerle a Dios aunque las circunstancias sean adversas y aunque no entienda los procesos. Así que denme unos minutitos ahí, ¿verdad? Que me vayan avisando para comenzar acá. Quería primero conectar el live para introducir antes de comenzar a predicar. Déjame... Si acaso ya ellos van a presentarme y yo me voy a conectar, yo voy a estar mirando en esta dirección, pero obviamente quiero que sean parte del mensaje, quiero que escuchen el mensaje, aparte de que quiero que quede grabado el mensaje para esas personas que yo sé que siguen la plataforma por mucho tiempo y que les gusta escuchar la prédica y la palabra. Voy a estar aquí abriendo también por Instagram. Déjame aquí compartir y también introducir. Aquí estoy, mi gente bella. Recibí una invitación a último minuto por una emergencia que surgió, pero en Dios no hay casualidades, hay propósito. Así que recibí esta invitación de predicar y ministrar para una bella iglesia hermosa que amamos, que es parte también del Ministerio Unidos en el Espíritu, en el cual mi esposo y yo estamos trabajando, y es en el bello país de Perú. Así que vamos a estar aquí, me tienen en Zoom, estoy esperando, me van a presentar y quiero que sean parte de la predicación, ¿ok? Por eso me estoy conectando aquí, porque yo quiero que esto quede grabado y que la palabra que el Señor me está poniendo en mi corazón compartir, que es parte también de mi testimonio de fe, ustedes también puedan ser parte y puedan escucharla, ¿ok? Así que tan pronto ellos me indiquen, yo estaré conectándome para que ustedes también puedan escuchar la predicación. Así que nada, sí, yo sé que muchos están en este momento en sus iglesias congregándose y probablemente vean el replay, pero los que me están diciendo que ya, pero los que no, me gustaría que estuvieran aquí pendientes para que escucharan la predicación y la palabra que voy a estar compartiendo. Así que déjame ver aquí, ya mismo, déjame abrir cámara.
Sí, me avisan. Estoy pendiente. Ya mismo me dicen. Maravilloso Dios. ¿Listo? Sí, ya puedo empezar. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Saludos, saludos y bendiciones, bendiciones. Qué emoción, familia bella, el que yo pueda estar aquí con ustedes, que pueda tener esta oportunidad de compartir un mensaje que sale de mi corazón. Yo sé que a veces surgen, ¿verdad?, improvistos, pero no hay casualidades cuando se trata de nuestro Señor, no hay casualidades. Yo siento que todo hay un propósito, y algo que he aprendido en el transcurso de mi vida es a confiar plenamente en el Señor y a entender que no existe absolutamente nada en el mundo que a la mano de Dios se le escape. Nuestra mente no la puede racionalizar, pero ante los ojos de Dios todo ya Él lo tenía planeado, y en su corazón ya lo tenía escrito todo. Así que si se ponen ahí de acuerdo conmigo, me gustaría presentar esta hermosa palabra que Él ha depositado en mi corazón desde el momento en que me extendieron la invitación a ministrar. Es la primera vez que predico vía Zoom. Había dado estudios bíblicos para el ministerio, había hecho también en la iglesia, predicaba y se transmitía en vivo en las plataformas sociales, pero nunca había tenido el honor, la bendición de llevar el evangelio y predicar a través de la plataforma de Zoom. Así que voy a entregarle esta parte más que nada a mi Señor, porque de esto Él se trata. Padre, te damos gracias, estamos aquí delante de ti, Señor, como vasos rendidos, glorificando tu nombre, entendiendo que no hay nada que el hombre haga y no existe nada en esta tierra que tenga sentido excepto que lo hagamos para ti. Y queremos en este momento, mi Dios, darte toda la gloria y toda la honra, y darte todo el honor, y darte toda esa plesetía y toda esa rendición que tú mereces, Señor. Te damos gracias porque gracias a ti estamos aquí. Padre, te pedimos, Señor, que tú tomes el control completamente de todas las situaciones. Sabemos, Señor, que no solamente estamos enfrentando retos a nivel personal o a nivel en la iglesia, sino también el cuerpo como tal, y todas las personas de diferentes maneras atraviesan por retos y situaciones y necesitan aumentar su fe para entender que Dios, tú obras en toda circunstancia y que tú tienes el control de todas las cosas. Te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de tus hijos, que pueda, Señor, penetrar en su mente y que sea como un bálsamo, y que ellos reciban la revelación, porque Espíritu Santo, tú eres quien revelas la palabra y tú eres quien revelas a Jesús en el corazón de tu pueblo. Yo te pido, Padre, que tú hagas que esta palabra, Señor, sea entendible y sea, Padre, como una administración en su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Yo sé que muchos de ustedes me conocen, otros no. Mi nombre es Michelle Pegnan, y obviamente yo de verdad que le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad, juntamente con mi esposo, de trabajar en lo que es el pastorado. En esta etapa de mi vida, el poder estar haciendo una función más evangelística, el poder predicar no solamente en una sola plataforma, sino en muchas plataformas. No es solamente hacerlo con unas personas de forma local, sino hacerlo internacionalmente. Para mí es una bendición. Eso es lo que más me apasiona. Y pues desde muy joven, ¿verdad?, le entregué mi corazón a Jesús cuando tenía la corta edad de 12 años de edad. Y desde ese momento yo he sido testigo de lo que les voy a predicar hoy. Y eso precisamente, el mensaje de hoy es: aumenta tu fe. La iglesia necesita aumentar la fe. Necesita entender que en tiempo y fuera de tiempo, no importa la situación en la que enfrentemos, Dios no deja de ser quien Él es. Y muchas veces nosotros, cuando atravesamos las fuertes corrientes contrarias de la vida, que atentan contra nuestra fe y que nos hacen dudar, muchas veces nos olvidamos totalmente de que Él es Dios, que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, que Él es el Elohim, Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso. Entonces, cuando comenzamos a profundizar la deidad de Dios, cuando comenzamos a no a entender, porque quien nos da revelación es, esta mente es tan finita al lado de la soberanía del Padre,
quien nos revela realmente el poder y la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo y de Jehová Dios, es el Espíritu Santo a través de las Escrituras, a través de la palabra. Así que yo quiero que, probablemente yo no los quiero estar brincando de un versículo a otro, o sea, no les voy a decir que lo busquen, voy a estar leyéndoles ciertas porciones de las Escrituras que fundamentan lo que es la fe, porque tú necesitas literalmente caminar como creyente en la fe. La fe es el terreno fértil, el terreno sólido, la piedra sólida. La fe en Cristo es lo que te mantiene firme en toda circunstancia y te da el norte. Yo siempre digo que la fe es como ese GPS. La fe es como ese GPS que te dice dobla a la derecha, dobla a la izquierda, métete aquí, métete allá. Y si el creyente no tiene, ¿verdad?, esa fe, y obviamente guiada por el Espíritu Santo, es como estar en un mar y no saber a dónde vas, ni qué norte tienes. Entonces, en Romanos, yo voy a estar leyendo, y obviamente si tú lo quieres anotar o lo quieres escribir, lo puedes hacer. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este versículo subraya la importancia de escuchar la palabra de Dios mediante, obviamente que eso te va a fortalecer en lo que es la fe. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que no se ve, y la convicción, es pues la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es como decir que la fe te sorprende, Dios te sorprende mediante la fe. No es algo que es a lo mejor que tú esperas, pero tú no lo estás viendo. Es como una convicción a ciegas, porque no lo ves, pero estás bien convencido de que va a ser y de que es. Entonces, aquí quiero hacer una pausa, ¿verdad? Porque en esa confianza firme y esa certeza de algo que nosotros esperamos, que no vemos, obviamente tenemos esa contrariedad o esa corriente del mundo, y esa corriente del mundo te dice: tengo que ver para poder creer. Si yo no puedo ver, no creo. Yo siempre le digo, hay un refrán puertorriqueño que dice: ese es como Santo Tomás, ver para creer. Y la realidad es que no se trata de ver para poder creer, sino de creer para que tus ojos sean abiertos y puedas ver. Porque nosotros, hay una realidad que no podemos omitir. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, porque somos tripartistas. Nosotros somos hechos a imagen de un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es el espíritu del hombre el que conecta con el espíritu de Dios. Y mediante el espíritu de Dios que habla al corazón del hombre, ¿verdad?, es que llega a esa conciencia. Entonces tiene que haber una conexión de un deseo y una decisión primaria para que luego tú puedas recibir esa revelación. Y eso es lo que la gente no entiende. Tú caminas en un mundo natural, pero no puedes omitir que existe un mundo espiritual. Y hay cosas que acontecen en el mundo espiritual que tú no la puedes ver. Por lo tanto, tu fe no puede estar fundamentada en la vista, sino en la convicción. Esa convicción hace que los cielos sean abiertos y que seas posesionado en terreno, y que puedas experimentar cosas y manifestaciones que solamente se activan en una fe fundamentada en la palabra, creyendo que en medio de toda circunstancia Dios opera en lo natural y en lo sobrenatural, y hace que lo que es invisible sea visible, porque lo que hace es que se materializa lo que no puedes ver, porque la fe tiene ese poder. Por otra parte, la fe no niega la realidad. Por el simple hecho de que yo tengo fe en algo, no significa, ¿verdad?, que yo voy a ser una necia y no voy a entender que hay una realidad que no puedo omitir. Yo sabía cuando mi papá le diagnosticaron su enfermedad, la cual mi papá es algo insólito, es algo que no se puede comprender. No te voy a negar que en algún momento dado cuestioné y pregunté y decía: no entiendo, Señor, no entiendo. Cuando mi papá
bueno, nosotros predicábamos juntos, o sea, y viajábamos juntos, evangelizábamos. Mi papá orando en una mecedora de madrugada, se acuesta y ahí le da el derrame y un infarto cerebral, orando. Ya él había decidido dedicar su vida completamente a las cosas de Dios. Ya nosotros habíamos pasado por muchos procesos. Cuando lamentablemente nos dan la noticia de que él va a quedar completamente, prácticamente discapacitado y lo perdimos todo, empezaron las tormentas más brutales en mi vida. Ahí es que todos los fundamentos y toda la crianza y todo lo que yo había sido criada y formada se sacude. Ahí es que la mente comienza a tratar de jugarte y el enemigo trata de... Es que se forma una batalla mental. Porque entonces viene esos golpes, pero es que no entiendo, pero ¿por qué? Si él era un hombre de Dios, si se había dedicado al Señor, estaba orando, Dios lo estaba utilizando, pero es que no entiendo. Cuando nosotros en Puerto Rico lo perdimos todo 3 veces y nosotros también un huracán nos dejó prácticamente en la calle, sin nada. Y yo creo que eso aumentó el estrés en la vida de mi papá y por eso terminó con el derrame. Eso fue como una reacción en cadena. Sí llega un momento donde uno dice, es que no entiendo los procesos. O sea, en el mundo natural, todo lo que estaba aconteciendo era como una enorme tormenta. Y muchas veces las personas piensan que dos cosas erradas, porque yo decreto, porque yo digo, porque se hace lo que yo digo, pues va a ocurrir como una varita mágica, un poder, y se hace lo que yo digo y se va a manifestar lo que yo digo. No es un capricho. Algo que tienes que entender es que Dios no complace caprichos ni deseos del alma de la gente, sino cumple propósito. Algo también que tuve que entender es que Él no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que Él sabe que necesitamos. Algo que también tuve que entender que aunque yo no veía nada y aunque no sabía, siempre, escúchame bien, siempre hay un plan. Siempre hay un plan. Y siempre existe un plan. Cuando Job pasó lo que pasó, que fue tenaz, ¿sabes lo que es perderlo todo? Y hasta tener una enfermedad física. Y toda la gente que tú considerabas que iban a ser fortalezas para ti te dice, te tratan de decir comentarios que lamentablemente te tratan de triturar. Si había algo de fe, te la tratan de aplastar, por decirlo así. Y él en su corazón fue probado, pero él nunca renegó a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Van a haber momentos en nuestra vida donde nada tiene sentido, donde todo completamente es nublado y donde lo único que te queda es la fe. No tienes otra. Es como si fuera tu único salvavidas en un mar bravo. Y lo único que puedes hacer es agarrarte del gran yo soy. Lo único que puedes hacer es abrazarlo y decir, no entiendo, no veo, no conozco, pero sé que tú eres Dios. Sobre la tormenta, tú eres Rey de Reyes. Sobre la angustia, tú eres el gran yo soy. Sobre toda tempestad, tú eres el Todopoderoso. No sé qué va a pasar, pero sé que tienes un plan perfecto. La fe no niega la realidad. La fe te hace entender que aún en medio de la prueba, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la angustia, Él es Dios y Él se va a glorificar. No sé cómo lo va a hacer, pero algo va a hacer. Y eso que va a hacer no solamente va a tocar mi vida, sino va a tener la capacidad de producir milagros. Muchas veces Dios quiere que tú seas su milagro para Él producir milagros. Muchas veces tiene que ocurrir el sacrificio de uno para la salvación de muchos. No lo entendía. No lo entendía. En mi cama llorando le decía, Señor, mi papá no puede hablar, no puede caminar, hemos orado, me he tirado al suelo, ¿qué más puedo hacer? Y no entendía el sacrificio de lo que mi papá estaba sufriendo.
Y una vez Dios me habló y me dijo, muchas veces, Michelle, el sacrificio de uno es la salvación de muchos. Porque obviamente la gente dirá, wow, el testimonio de Job, qué injusto, cómo Dios permitió que Job sufriera tanto. Pero cuántas millones de vidas no han sido tocadas, no han sido ministradas y no han sido impactadas a raíz de ese poderoso testimonio. El mismo nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor ejemplo, siendo inocente, pagó un precio tenaz para salvación de muchos, de ti y de mí. Si no hubiera sido por ese hermoso sacrificio, tú y yo no estuviéramos aquí. Y a veces Dios quiere que tú seas su milagro para producir milagros. Y muchas veces no entendemos que a través del proceso de una prueba se producen muchas situaciones. Surgen muchas cosas que son usadas para impactar no solamente una vida, sino a miles de vidas. Y a veces la misma necedad, el temor te ciega, la angustia te ciega. Y hoy en día vemos muchas personas sufriendo de ansiedad y de ataques de pánico. Es como una estrategia satánica para afectar y atentar contra la fe de la iglesia. La fe es una espada que tiene la capacidad de matar al mismo Satanás. O sea, las tramas de Satanás, las tramas del enemigo. La fe tiene la capacidad de tener como si tuvieras un escudo y pudieras contrarrestar los vientos contrarios. A veces Dios te va a decir, muévete, camina, pero no muchas veces te va a dar las instrucciones. De hecho, casi nunca me las ha dado para tomar una decisión. Y a veces muchas de mis decisiones ante los ojos de mucha gente han sido completamente alocadas. Pero he aprendido a caminar en fe. He aprendido que la fe sin obra es muerta. He aprendido que antes de que Él me pida que haga algo, Él ya va delante de mí y Él tiene endereza mesa, ya Él tiene todo listo. Y muchas veces no accionamos por falta de fe y por temor e inseguridades. De hecho, visualízalo de esta manera. Aquí estás tú. Y tú te sientes en un terreno sólido. Tú te sientes que estás en un terreno firme. Aquí estás tú. Y de momento el Señor te dice, muévete, camina. Y tú dices, espérate, me muevo más adelante, como no estoy viendo nada, si yo me muevo más adelante, corro el riesgo de que lamentablemente me pueda caer. Y no me quiero caer. Aquí estás tú. Y Dios te está diciendo, es que necesito que salgas de tu prudencia. Dice que tú no puedes, no te apoyes, apóyate al Señor con todo tu corazón, mas no te apoyes en tu propia prudencia. Eso está en Proverbios. Y Dios te está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia, camina. Y tú estás aquí. Y tú, pero es que si yo sigo, me voy a caer. Y el Señor te está diciendo, no te vas a caer. El Señor te está diciendo, no te vas a caer, continúa. Y ahí estás tú, tratando de caminar y Dios te está diciendo, dale. Y vienen pero si te caes, pero no hay nada al frente, pero tú no sabes y viene y sigue la duda comienza a atentar. Estás ahí, vuelves otra vez, hasta que decides. Yo dije que sí. Yo le dije que sí al Señor. Yo le dije, ¿sabes qué? No sé lo que va a pasar, pero si tú me estás diciendo a mí que camine, yo no veo nada. Pero si tú me estás diciendo a mí que lo haga, porque la fe está en la obediencia, en la palabra que ya Dios te dio, en lo que ya está escrito. Si Él dijo, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Ninguna arma forjada contra ti prospera. Él endereza mesa en nosotros. Mayor es el que está contigo que el que viene contra mí. Hay promesas de Dios. ¿Dónde yo camino? En las promesas. ¿De dónde yo me arraigo? De las promesas de Él, de su palabra, de que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de nuestro Señor
¿verdad? Del amor de Dios que estamos refugiados en Él. En Juan 10 me encanta cuando Jesús habla con el Padre y le dice que nosotros estamos en la palma de su mano. En Juan 10 dice, ellos están en la palma de su mano, tú me los diste, Señor, y tú eres mayor que todas las cosas. Mi deseo es que seamos uno, así como tú y yo somos uno. La duda, la fe te separa y tú te sientes lejos de Dios. Y tú te sientes que el Señor te ha abandonado, porque eso es lo que hace la duda y la falta de fe. Pero ahí Jesús claramente le está diciendo, mi deseo es que sean uno, que seamos uno. Que ustedes sean, que nosotros seamos uno con Él. Así como tú y yo somos uno. Entonces la fe, esa confianza en el Padre te unifica, te hace quedarte tranquila y tranquilo sabiendo que estamos en la palma de sus manos y que nada ni nadie nos arrebatará de Él. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Y de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si tú te das cuenta, la palabra de Dios ahí está condicionada porque dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. O sea, no todo el mundo habita bajo el abrigo del Altísimo. Es aquel que mora bajo la sombra del Todopoderoso. Y aquí volvemos a lo mismo, estás ahí y dices, ¿sabes qué? Yo creo en tu palabra. Y si tú me estás diciendo que camine, aunque yo veo la tormenta, aunque no hay dinero, aunque no hay nada en la casa, aunque nos están diciendo que vamos a perder el hogar, aunque mis hijos están enfermos, aunque se dañó el carro, aunque no hay dinero, aunque tengo una crisis matrimonial, mis hijos se rebelaron, tengo familiares adictos a droga, estoy en un proceso que no sé, me dieron un diagnóstico médico, no sé cuál sea tu tormenta, pero Dios te está diciendo, confía en mí, camina, cree que yo voy delante de ti. Mira lo que hace la fe accionada. Aquí vas tú y empiezas a dar los pasos que sabes que tienes que dar. Voy a orar, pero me voy a mover. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor, en esta situación? ¿Qué tú harías en mi lugar? Me voy a mover. Mientras te vas moviendo, vas recibiendo instrucciones. Vas recibiendo confirmación y vas recibiendo revelación mientras vas moviéndote. ¿Ok? Porque hazte de cuenta que aquí estás en un terreno donde no se puede ver nada, pero empiezas a tomar decisiones de acciones hacia la promesa de lo que Dios te ha dicho que hagas y comienzas a moverte y empieza a suceder esto. Aquí estás tú y cuando vas a dar el paso y piensas que te vas a caer, Él hace piso. Y vuelves otra vez y piensas que te vas a caer y Él vuelve y hace piso porque Él es provisión. Y esto es algo que tú dirás, ¿cómo tú me estás hablando esto? Y es que así ha sido mi vida. Mi vida completa ha sido literalmente de pruebas y pruebas y pruebas desde que yo vivía en Puerto Rico, desde que mi papá le dio un derrame, una colitis intestinal, lo desahuciaron cuando yo tenía la edad de 13 años o 14, por ahí, no me acuerdo ya, hace muchos años. Y lo habían desahuciado y el Señor le salva la vida y perdimos la casa y nos declaramos en quiebra. Cuando por fin se levanta y tenemos el negocio, viene el huracán, nos dejó sin nada en la calle y vimos la mano de Dios como proveyó. Volvió otra vez, nos levantamos, le dio el derrame. Tuvieron que venirse para Estados Unidos, me quedé sola en Puerto Rico. Sé lo que es depender de Dios hasta para que me alimente. Sé lo que es guiar un carro sin gasolina, orar en el camino de noche, en la ruta peligrosa, no tenía casi señal de internet y pego a orar y pongo mis manos en el volante y sé lo que es Dios que me eche gasolina. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es en el momento de crisis que Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh se manifiesta. Es en el momento de la angustia que vemos la manifestación del poder de Dios.
Es que no entendemos que si Él dice que Él está contigo, ¿por qué dudas? Es que no veo, es que no tienes que ver. En el momento no estás viendo, pero camina, confía y cree. Hebreos 11:6 dice, pero si en fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios, ¿ok?, crea que Él, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ahí resalta en ese pasaje la necesidad de que para agradar a Dios tienes que confiar en Él. Es como, imagínate que una persona te diga, yo te amo pero no confío en ti. Y tú te quedas como que, ok, ese amor está bien raro, ¿verdad? Cuando uno contrae matrimonio, ¿verdad? Cuando uno se casa, es un amor por fe. No se rían. Ustedes saben que es verdad, porque tú estás haciendo un voto de fe. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Tú no estás pensando en nada malo. Tú estás haciendo un paso de fe. Un voto de confianza. Cuando tú entregas tu corazón a Jesús y tú confías en todo lo que Él es, porque para eso tienes que atreverte a entrar en una relación donde tú conoces y tú sabes. Es como ese padre que tú tienes una relación con él, o ese mejor amigo, o esa persona que siempre ha estado contigo, o papá o mamá, y estás en un momento de crisis y tú dices, en cualquier momento yo sé que va a aparecer y me va a socorrer, porque no ha habido justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Si te das cuenta, todo lo que estoy estudiando es fundamento de la palabra. Completamente. Esa ha sido mi roca fuerte en el transcurso de mi crecimiento en la fe. Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Ese pasaje fue el que vino a mi mente cuando en medio de la situación que estaba quedándome sin gasolina, yo dije, Señor, si tú dices que yo puedo mover un monte, tú puedes subir la aguja de esta gas y me puedes echar gasolina. Y me echó gasolina. Yo estaba llorando, temblando. Yo no había visto nunca un milagro así tan cercano, creativo. Y no sé cómo explicarte. O sea, es una experiencia especial. Que tú pidas por algo y que suceda en ese momento. No, y ahora yo estoy súper emocionada porque cosas tan pequeñas como, por ejemplo, en una ocasión estábamos en un sitio, el carro se dañó, no prendía y no prendía, puse mis manos creyendo con la persona que estábamos, en el nombre poderoso de Jesús, este carro enciende y nosotros vamos a poder llegar a nuestro destino. Y el carro encendió. ¿Ok? Cosas así. O sea, cuando tú tienes fe, tú tienes que accionar esa fe. Es como si Dios te dijera, te entrego esta llave, la fe, yo te entrego esta llave en donde vas a poder abrir muchas puertas y tú la escondes en el bolsillo porque no crees en esa llave. Y no tienes la fe suficiente para creer que Dios puede obrar y que se puede glorificar. Algo que yo aprendí, que no podemos usar la fe para manipular a Dios, ni para manipular a nadie. Cuando tú vayas a pedirle, tú tienes que pedirle fundamentado en sus promesas y en su palabra, porque Él cumple su propósito, no cumple nuestros caprichos. Cuando mi papá estaba en su lecho de enfermedad, aunque el deseo de mi corazón era que él se sanara, se levantara de esa cama y pudiera volver otra vez a predicar, llegó un momento y me di cuenta que aún en medio de esa petición, yo sabía que lo que Dios había dicho que iba a hacer a través de su enfermedad, lo hizo. Muchas vidas fueron transformadas y fueron ministradas aún en el proceso de la enfermedad. Aunque él no podía hablar, era una persona que cuando alguien se le acercaba o cuando yo lo grababa y lo transmitía,
siempre estaba sonriente, tiraba besos y abrazos. Y de ahí nos dio una gran lección. De que yo no necesito tener lo que quiero para amar a Dios. Porque yo no amo a Dios por lo que Él me dé. Yo no le creo a Dios por lo que Él haga, sino por quien Él es. Él es la fuente de vida eterna. Él es el Todopoderoso. La realidad es que sin Él no somos nada. Y esa gratitud tan grande nos hace mantenernos centrados en que no importa lo que suceda, Él va a hacer lo que Él tenga que hacer a la manera que Él le toque hacerlo. Y como padres, ¿verdad? Muchas veces nos pasa eso con nuestros hijos. No siempre lo que ellos nos piden se los vamos a dar por el simple hecho de que son nuestros hijos. Sino que muchas veces vamos a hacer lo que entendemos que es correcto y que ellos necesiten, aunque en el momento ellos no lo entiendan. Y muchas veces nosotros como hijos somos así. Nos ponemos a veces un poquito tercos y ponemos a renegar y a pelear, pero a la larga nuestro Padre sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. Y eso también es fe. Fe es entender que aunque Él haga las cosas a la manera mía o no las haga, Él sigue amándome, Él se va a glorificar y Él sigue haciendo lo que es mejor para nosotros. Mi papá murió. De hecho, murió en mis brazos y tuve la bendición de despedirme de Él. Lo vi parte de su final, lo vi agonizando y lo vi también en el proceso de mi mamá tener que despedirse de mi papá. Eso también fue un proceso muy fuerte. Pero algo que me impresionó de su partida es que yo pude experimentar, como yo pude ver, o sea, es como una mezcla de lo natural y lo sobrenatural de Dios. Yo pude ver en el mundo espiritual cómo se abrieron esas puertas celestes y un puñado de personas juntamente con Él se unían, ¿verdad? En esa dimensión celestial, y tuve esa revelación justamente antes de que su alma abandonara su cuerpo. Y sentí que para mí esto es un milagro, lo que te estoy contando. Sentí en ese instante una paz impresionante, como así como ahora te estoy hablando, una tranquilidad, como si el Señor me dijera ante lo más grave de mi vida: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo estoy contigo, Michelle. Yo lo lleno todo en todo. Yo voy a llenar todos los vacíos de tu corazón. Yo te voy a explicar lo que no entiendes. Yo te voy a guiar aunque no sepas para dónde vas. Confía y apóyate en mí siempre. No temas. Sé que te va a doler y yo te voy a restaurar. Y ahora no entiendes, pero después vas a darte cuenta el por qué tuve que hacer o tuve que permitir lo que tuve que permitir. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda, ¿ok? Así que vas a hacer esta decisión de decir: si yo voy a creer, yo voy a renunciar a la incredulidad. Si yo decido caminar, yo voy a renunciar al temor. Un antídoto, le voy a decir esto, que un antídoto para la ansiedad, para que no experimentes ansiedad o para que se vaya de ti toda ansiedad, es la gratitud. Ejercita la gratitud. Desde que tú te levantes hasta que te acuestes: Señor, gracias por el día. Señor, gracias por la comida. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Tú has sido bueno, tú has sido misericordioso. Señor, gracias. Ejercita la gratitud. Proverbios, y ya tú vas a ver cómo todo tipo de ansiedad se disipa. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos los caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce que Jehová es Dios y que está en medio de ti. Y con esta reflexión voy a cerrar. Y es que imagínate esa escena de cuando Jesús le dijo a Pedro
En medio de la tormenta que todo el mundo veía, la bendita tormenta, la tormenta era real, o sea, estaban viendo la tormenta, estaban viendo la neblina, él calmó, o sea, que él calmó la tormenta. Pero él estaba diciendo a Pedro, en medio de esa escena, Pedro, camina. Muchas veces Dios te va a decir, ven. Muchas veces Dios te va a decir, continúa, no te detenga. Muchas veces Dios te va a decir, camina. Y tú te va a pasar así como que, pero espérate. Pedro mismo empezó a dudar, empezó a tener temor, y cuando se empezó a hundir, que obviamente Dios lo saca de esa incredulidad, ahí es que refleja la necesidad de tú poner tu confianza en la palabra. ¿Por qué en la palabra? Si Dios te está diciendo, yo estoy contigo, si Dios te está diciendo, Él es nuestro sustento, todas las promesas que les acabo de leer, Él te lo está diciendo, camina sobre esas promesas. Y créeme, cada decisión, cada acción y cada paso, tú vas a ver la manifestación del poder de Dios. Yo he sido testigo de eso. Yo he vivido escenas donde sí Dios en el momento, Dios ha materializado y ha hecho cosas. Y he vivido momentos donde no se me muestra lo que está pasando espiritualmente porque no lo estoy viendo y no lo estoy entendiendo, porque no lo estoy entendiendo. Pero dentro de mí yo sé que Él está en control. No sé lo que está pasando, pero hay una convicción de que, aunque no me lo estás mostrando y no estoy viendo, algo tú estás haciendo, Dios. Y hay momentos donde me ha tocado decirle a las personas, ¿sabes qué? Y lo que obviamente cuando Jesús se le acercaron a orar, cuando Lázaro, cuando la hija de Jairo, porque hay muchas escenas en la palabra, piensan que Jesús no sintió. Cuando su amigo murió, Él lloró. Y muchas veces queremos que Dios accione y lo haga en el momento, ¿no? Porque es ahora. Dice que cuando Jesús fue, ya Jairo, ¿verdad? Sí, ya había muerto. Habían pasado 3 días. Y eso simplemente es un ejemplo, ¿verdad? Bíblico, de que muchas veces lo que Dios va a hacer no lo hace a tu manera o en el momento en que tú quieres. Los regalos de Dios no necesariamente vienen en la envoltura que tú esperas. Pero si algo puedo estar segura, y eso es lo que refleja esa palabra, esa enseñanza, es que Él siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que es en el tiempo perfecto de Dios, que es el tiempo Kairos. Nosotros nos movemos en un tiempo cronológico, pero el tiempo Kairos de Dios es el tiempo perfecto. Y lo que nosotros muchas veces tenemos que darnos cuenta, que aunque Él le duela, y Él sabe que lo que estamos pasando no es fácil, Él está en control. Y Él va a accionar y va a hacer las cosas en su tiempo perfecto. Así que yo quisiera que ahora tú me acompañaras a orar. Vamos yo no sé, ¿verdad? Esta palabra era para alguien necesitaba aumentar su fe. Hoy en día, más que nunca, nosotros como iglesia necesitamos aumentar la fe. Y yo quiero que ahí tú te despejes un momento de toda distracción. Si tú quieres, si te encuentras en un sitio donde tú puedes inclinarte y humillarte delante de la presencia de Dios, hazlo donde quiera que tú estés, en una esquinita, una silla, donde quiera. Acomódate, búscate ese momento y inclina tu corazón delante del Señor. Y yo quiero que tú hagas varias cosas, ¿verdad? Que yo tuve que hacer en mi proceso para aumentar mi fe. Hoy en día la iglesia necesita aumentar su fe. Porque no va a venir discernimiento de espíritu sin la fe. No va a venir la revelación de parte de Dios hacia su iglesia si no hay fe. Y la fe hoy en día ha sido muy atentada. Han habido muchas situaciones, muchas distracciones que han afectado la fe de los hijos de Dios. Tenemos más fe en los hombres que en Dios. Tenemos más fe en un pastor, en un cura, en una persona que Dios. Le tenemos a veces más temor a los hombres o al que dirán que a Dios. Y eso tiene que cambiar, eso se tiene que corregir. Tú no puedes, bajo ningún concepto, tener más fe en algo que no te creó y que no sabe el futuro y que no es omnisciente. Tú tienes que poner primeramente, busca al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Hoy necesitas restablecer esa visión. Hoy necesitas aumentar esa fe y es a través de su palabra. Así que yo quiero que tú hagas varios ejercicios
Yo quiero que cuando tú salgas de aquí, tú te atrevas a buscar promesas bíblicas, estúdialas. Yo oro mucho con las promesas bíblicas. Es más fácil que tengas un libro de promesas y que te las aprendas para que cuando te toque pelear con tu mente en oración, te sepas esos pasajes y los sepas utilizar de la manera correcta. Es bien importante que te mantengas escuchando y leyendo la palabra para que tu fe aumente. Y es bien importante que lo que lees y lo que estudias lo ejercites para que así se rompa toda incredulidad en ti. Entonces vas a tener la llave para penetrar en lo sobrenatural y que Dios te revele lo que no ves y que te ayude a entender lo que no entiendes. Padre, yo te doy gracias. En esta hora yo te presento a tu pueblo, a tu amada iglesia, a cada uno de nosotros nos presentamos delante de ti, por cual tú diste tu vida por nosotros, Señor, y para ti tenemos un valor sumamente alto. Señor, yo te pido, mi Señor, que tú, Padre, apeles a la conciencia y al corazón de tus hijos, Señor. En esta hora, Padre, yo desarraigo en el nombre de Jesús toda incredulidad, toda falta de fe, todo temor. Y yo te pido, Señor, que ellos sean afirmados en tu fe, que ellos sean abrazados por ti, que en este momento tú les abraces, Espíritu Santo, que ellos sientan, mi Dios, esa convicción de que tú eres Dios, que sobre ti nadie, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tú, Padre, el que tú gobiernas los cielos y la tierra y tú tienes el control de la vida de todos nosotros, que nosotros estamos en tus manos y que nada ni nadie nos arrebatará, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrán separar de tu amor. Enséñanos a caminar en ti, enséñanos a disfrutarte, enséñanos a confiar en ti, a ser sensibles a tu voz, a entender que a pesar de lo que pase, tú siempre estás con nosotros y tú siempre tienes una salida. Señor, creemos que tú en este momento obras en toda circunstancia. Te presentamos los hogares, te presentamos los matrimonios, te presentamos los hijos, te presentamos, Señor, las finanzas, mi Dios. Te presentamos los que están enfermos. Señor, no importa cualquier situación que estemos atravesando como una tormenta, que podamos confiar y caminar en tu palabra y que tú, Señor, nos hagas ver que si ponemos nuestra confianza en ti, tú haces que todas las cosas tomen su lugar y nos revelas al corazón tu propósito. Te doy gracias, mi Dios, por tu iglesia, por tu pueblo. Te glorificamos y te exaltamos. Y te pedimos, Señor, que cuando ellos terminen de escuchar esa palabra, que no sea un mensaje más, sino que haya transformado sus corazones y que ellos ahora mismo te puedan entregar a ti toda incredulidad. Ahora mismo donde tú estás, dile, Señor, perdóname. Perdóname porque he dudado de ti. Perdóname porque en los momentos donde se supone que yo confíe, he puesto en duda esa confianza porque me he dejado guiar por el temor. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que aumentes mi fe. Que mi fe sea inquebrantable. Así como el grano de mostaza que es duro, que no se rompe, se ve pequeño. Se ve insignificante, pero tiene la capacidad de producir un árbol gigante que da frutos. Que mi fe sea un árbol que crezca grande y que pueda darle sombra a toda mi familia. Que mi fe, Señor, se convierta en una manifestación maravillosa del transcurso de mi camino en ti. Que tú te puedas glorificar a través de mi fe. Enséñame a creer y a confiar en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora yo lo que quiero es abrazarles, darle las gracias al Señor por la vida de todos ustedes.